Buenas noches, saludos cordiales. Una noche más de espacios importantes llamados conversaciones generativas, en las cuales retomo una vez más el propósito de este tiempo al que le dedicamos compartir con gente experimentada, personas profesionales y conocedores de cada una de sus temáticas, y en el que buscamos hacer una evolución, primero que todo, generar conocimiento y también dejar importantes reflexiones, como lo hemos venido haciendo con las personas que han estado, con la distinguida profesional que está hoy acá, y también con las personas que están en el camino para compartir en las próximas noches. Me siento muy privilegiado de poder contar con una profesional muy destacada. No quiero enmarcarla en un área específica porque me parece que sería injusto. Tiene diferentes enfoques desde su formación profesional, en el área también de administración, mercadeo, desarrollo humano. Pero bueno, no quiero ser yo quien haga la introducción de ese bagaje de conocimientos y también su experiencia. Quiero empezar agradeciéndole a la doctora Katia Vasconcelos por este tiempo, este espacio, en el que vamos a conversar un poquito y también atender si hay alguna consulta sobre este tema tan nombrado, habilidades blandas organizacionales, herramientas del éxito y algunos otros nombres con los que las ubicamos académicamente o socialmente. El punto, herramientas que empoderan al ser humano para ser mejor y para crecer. Pero bueno, la doctora es quien tiene el conocimiento del tema, así que buenas noches, un fuerte abrazo y saludos hasta San José, doctora. Buenas noches, don Manuel. Más bien, muchas gracias. Y para todos los que nos están escuchando, en especial los latinoamericanos, un día después, feliz día de la independencia. Así es. Muy bien. Estamos celebrando. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, ¿cómo podemos, antes de llegar a algunos enfoques que son muy interesantes y que usted hoy quiere plantear, cómo podemos plantear la definición, digamos, la definición básica o fundamental de esto? Porque también he escuchado a alguna gente que dice, pues no deberían de llamarle blandas porque de blandas no tienen nada. Y hay algunos conceptos que se han cruzado y como que han entrado en contradicciones incluso. Las habilidades blandas no son nada nuevo. Yo les voy a hacer una referencia desde la educación y de cómo la toma el sector empresarial. Claro. Habilidades blandas hablamos desde 1800. En 1860, la parte educativa inglesa comienza a hablar del soft skill. Se le hace una traducción de la habilidad sofisticada y luego se traduce a blanda. Pero debemos de tener que blanda no es débil. Blanda no es débil, blanda no es menos que las otras. No, es que es sofisticada y no todo el mundo es sofisticado. Claro, claro. Es elegante, entonces tiene muchas traducciones que se llevan al otro nivel. Entonces tenemos habilidades duras, habilidades que a veces hablamos de herramientas, habilidades de lingüística, y cuando hablamos de las habilidades blandas, entonces colocamos una serie de sinónimos. Las habilidades que nos permiten entrar en sociedad, las habilidades que nos permiten interactuar con las otras personas, las habilidades que hacen que podamos generar empatías con otros seres humanos. Y hasta con especies menores, menores de caballo, ¿verdad?, que son las mascotas. Porque a veces nosotros no tenemos la empatía ni siquiera para el gato, ni para el perro, ni para el conejo. Entonces es eso, cuando retomamos históricamente el concepto de débil, no se tiene nada. Es más bien nuestra fortaleza. Entonces desde aquí lo hemos venido, lo hemos venido tomando. No visto como la hermana débil de la familia o el dedito débil de la casa. Todo lo contrario, es el complemento y puede ser que sea el que agarre. Claro. Entonces, bueno, están hace mucho tiempo, ya vienen con la humanidad. ¿Qué provoca que surja, digamos, esta tendencia de hacerlas tan presente en la vida cotidiana, empresarial, en el desarrollo de los seres humanos? ¿Qué surge, o más bien qué provoca que haya ese resurgimiento de estas habilidades que ya estaban? Todos los seres humanos nacemos con muchas habilidades y dentro de nuestras dendrinas en el cerebro están. Hay un rompimiento entre la ciencia y la educación en algún momento y se decía, y entonces aquí les voy a hablar de mitos
que ya hemos superado. En los 60 se decía que una persona que era buena para los números no era buena para la música, pero para poder tocar música tengo que ser muy bueno en números. Se decía que una persona buena en español no era buena en historia. Tampoco es cierto. O sea, de una misma doctrina nosotros podemos desarrollar cientos de habilidades, generar competencia y llegar a la pericia. Entonces, una es base de la otra. Históricamente, en nuestra educación se nos enseñaba toda una parte de protocolos. Y los que son más mayorcitos, como yo, que ya entramos en la línea de los abuelitos, recuerden que nuestros abuelitos nos decían, cuando usted llega a un lugar y hay personas, diga buenos días, diga gracias. Y si no va a querer algo, dice no, gracias. Diga con mucho gusto. Y eso lo traíamos desde la casa. En nuestra escuela, aquí voy a hablar de mi experiencia, Costa Rica, nuestro proceso educativo tenía una materia que se llamaba Educación para el Hogar, donde nos reforzaban todo eso que venía de la casa. Llegábamos al colegio y teníamos otra materia que nos complementaba eso. Sin embargo, cuando nosotros hacemos ese cambio de producción a servucción, y esto es muy interesante, porque por ejemplo los latinos nadie nos tiene que enseñar a sonreír, ¿verdad? Yo no le digo a usted sonríame y por favor me mantiene la sonrisa 43 segundos. En otras culturas, cuando se entra en cultura de servicio, hay que enseñar a sonreír. 10, 43 segundos, no enseñe los molares, mantenga fija la vista. Pero esa era para una cultura diferente, donde sonreír era símbolo de debilidad. Nosotros que somos latinos, es símbolo de amistad, es símbolo de empatía. O sea, con una sonrisa le podemos decir gracias y con mucho gusto a alguien. Y les puedo decir, en culturas donde las mujeres tienen que cubrir su rostro, su cara, sonríen con los ojos. Ellas le hacen gestos a uno con su mirada donde le están sonriendo. Entonces, nosotros tenemos la habilidad. Entramos en esa cultura y separamos producción de distribución cuando son complementos, y en ese momento, ¿qué hacemos? Comenzamos a decir que nosotros tenemos que establecer líneas de servicio, y líneas de servicio es que usted tiene 40 segundos para atender a alguien. Y entonces ya yo no sonrío, ya yo no digo gracias porque es que tengo que leer un guión y no me va a salir con el tiempo. Y le decimos a un médico que en una hora tiene que atender 10 pacientes. Entonces el médico ya no lo toca a uno, lo mantiene así de frente a la distancia. Porque entonces vean el proceso de usar estándares de producción en servucción nos cambió la cultura. Y entonces dejamos de ser educados, y todos hemos sido educados en la casa sin importar dónde vengamos. Porque todos somos hijos de la tierra. Todos tenemos un abuelito agricultor. Todos tenemos a alguien en la casa que es ama de casa, y esas personas fueron las que nos enseñaron a dar gracias y a decir todo eso. Entonces nos fortalecían. Pero entonces aplicamos guiones que no nos corresponden. Y lo más divertido es que ahora nos están diciendo a nosotros los latinos que tenemos que volver a sonreír, cuando es parte inherente de nosotros. Cuando les digo sonreír es porque es una de nuestras habilidades, comunicación. Con una sonrisa le decimos más cosas a alguien que con un discurso. Y a veces uno dice, dígalo con amor, sonría. Yo he visto centros de entrenamiento donde le dicen al muchacho, lo haces muy bien, excelente acento, pero ¿por qué no sonríe? Entonces, ese es digamos, el golpe donde separamos eso, y donde comenzó a decirse que si usted era amable y era educado, tenía ventaja. ¿Qué nos dice el mercado? No. Todo lo contrario. Y aquí es donde entra, y dejamos la educación y entra el sector empresarial. No, las buenas ventas, los buenos tratos, los buenos negocios se hacen con empatía. Y empatía es una buena comunicación, es colocarme en los zapatos de los demás, es ayudar a resolver un conflicto, una necesidad. Y entonces, de las 70 grandes habilidades blandas, las empresas toman 10 y las comenzamos a trabajar. Muy bien, doctora. ¿Quiere decir esto, recapitulando, que es algo intrínseco al ser humano, que están ahí esas habilidades, esas características que ya vienen con nosotros, que somos capaces de ser empáticos frente a otro cuando yo tengo esa decisión de serlo, y que ahora vienen y se retoman de una manera orientándolas también al sector empresarial, donde se le pide a alguien, digamos, incorporarlas en procesos
más mecanizados, ¿es así? Totalmente. Muy bien. Que sea mecanizado no significa que no sea amable. Claro, claro. O está estandarizado, podríamos decir, para flexibilizar un poquito esto. Usted habla de 70. De esas 10, ¿cuáles son esas 10 o algunas que sean realmente prioritarias como de las que se está hablando a nivel general? Porque es un tema que está puesto ahí en el tapete en todos los niveles. Entonces, les hablé de comunicación. Bueno, pero comunicación tiene muchos estilos y tiene muchas formas. Entonces tenemos desde la comunicación visual, desde la auditiva, desde que nosotros que todos lo necesitamos tocar porque somos kinésicos o kinestésicos, desde la forma en que escribimos, y entonces la tecnología nos comienza a abreviar nuestro lenguaje. Y entonces en vez de decir gracias ponemos OK o GS. Claro. Y entonces comenzamos a establecer barreras de comunicación. Esa es vital porque es una habilidad transversal. La otra es el liderazgo. Y entonces rompemos el mito del liderazgo. El líder no es el que lo sabe hacer todo, es el que puede pedir ayuda y ve en los demás las habilidades. Y tiene la humildad de decir y levantar la mano, me estoy cayendo al agua, me estoy ahogando y ayúdenme. Entonces el liderazgo que tenemos ahora es un líder de situación, es un líder de momento. O sea, ya no es el líder perfecto ni esa persona que es intachable. Tiene derecho a equivocarse como ser humano. Tiene derecho a tener días malos. Entonces, esa es la segunda habilidad. La tercera habilidad que tiene el mercado en estos momentos y que por lo menos en este mundo que estamos viviendo ahora, que se llama pandemia COVID, es la de adaptación al cambio. Nos cambiaron las reglas del juego. Esta pandemia le dijo al mundo que todos volvimos a cero y que todos empezamos de nuevo y que empezamos con lo que es básico, lavarnos las manos, mantener la distancia a la hora de saludar, la teoría del respeto, los 2 metros. Eso se implica en otras culturas, yo lo respeto y usted me respeta. Cuando entramos en la cultura del abrazo y a veces alguien nos abraza y el beso no lo da en el oído, ni siquiera es en la mejilla, o nos agarra la mano y nos las aprieta tanto que uno siente que los huesitos se están quebrando. Entonces es regresar a esos hábitos que se tienen y son hábitos ancestrales porque están desde 7,000 años antes de Cristo. Mantenga la distancia, respete el espacio del otro, no le hable gritándole para que no lo escupa, por ejemplo, ¿verdad? Que son los ruidos que nos dicen los médicos que hay que trabajar ahora. El otro detalle, deje sus zapatitos afuera cuando entra a su casa, porque usted trae residuos de la calle que pueden dañar su casa. Lávese bien las manos, entonces cantamos los pollitos en nuestro caso. Porque antes la gente hace así. Y cuando hemos hecho pruebas médicas y cuando se han hecho pruebas de salud ocupacional y de manipulación de alimentos, a veces no nos lavamos bien las manitas. Entonces, esta pandemia nos está diciendo que tenemos que regresar a lo básico. Entonces, adaptarnos al entorno hoy es la habilidad blanda con la que se está contratando y la habilidad blanda que está reconociendo el mercado organizacional, ya ni siquiera el empresarial, aquí en todo tipo de organización. Y entonces, junto a eso, el pensamiento creativo o el pensamiento crítico. O sea, ¿cómo lo hacíamos antes? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Ya está ahí un comercial de cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, por eso les dije que todos estábamos a cero. Porque antes teníamos una forma de vivir, una forma de trabajar, una forma de convivir con nuestros vecinos y ahora saludamos a los vecinos a la distancia. No nos vamos a meter a sus casas. Todos somos parte de un grupo, todos nos queremos mucho, pero todos nos saludamos. Entonces, esa adaptación inmediatamente tiene que ver con la resolución de conflictos. ¿Es mi conflicto o el conflicto que tengo aquí adentro? O sea, a veces nosotros nos generamos historias y yo tengo un dicho de un abuelito costarricense que dice, me dan un ladrillo y construyo un castillo. Bueno, entonces ese conflicto es mío, es de mi cabecita o en realidad existe una situación externa. En estos momentos de crisis se genera mucho conflicto, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo es que lo estoy haciendo? La gran pregunta que le hace la gente, tuve que meter la empresa a mi casa.
yo como académica tuve que traerme a los estudiantes para mi casa. Ayer una estudiante me decía, profe, lo que he aprendido de esta pandemia se llama paciencia y tolerancia. Y yo dije, si usted sale con esto, salió ganando. Claro. Porque está implícito. E inmediatamente el trabajo en equipo. Y entonces tenemos equipos de trabajo que es indumentaria. Pero el trabajo en equipo tiene que ver con un detalle, con traumar las fortalezas de las personas y unirlas, y las debilidades también. Reconocer que lo que a mí me falta, la otra persona lo tiene, que somos complemento unos de otros, y que sí somos pieza de un macro rompecabezas, y que nadie brilla más que nadie. ¿Por qué? Como yo le digo a las chicas de la U, esto es un jardín, cada uno de nosotros es una flor, y cada flor tiene su momento. Y brilla en el momento que tiene que brillar, y luce y suelta su aroma en el momento que lo tiene que soltar. La rosa no compite con el clavel. Y ya, la última para cerrar de las 6 básicas es la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Entonces, históricamente tomamos mis decisiones y se las aplicamos a los demás. Ahora nos sentamos y decimos, ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes desde su casa, desde su cocina, desde su cama, porque hay personas que están trabajando en su camita, desde su sillón, resolvamos. Esos son de esas 10, esas 6 cosas que se han convertido en las vitalicias. Y los seres humanos que lo van a lograr son los que saben usar esas habilidades. Todas importantes, pero por esas habilidades se pagan. Hace unos días hablábamos en una charla con un gerente corporativo y él decía, nosotros ahora somos 90% habilidad blanda, 10% habilidad técnica. Así va a seguir contratando a la empresa. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es el ser humano como ser humano, o sea, volvimos a contar al ser humano y lo humanizamos. Porque habíamos tomado al ser humano y lo habíamos deshumanizado. El histórico, deje sus problemas en su casa. Después del portón principal de la empresa, usted es empresa y no importa si el mundo se cae. Usted no se va de aquí hasta que no resuelva la situación de la organización. Y yo le puedo decir una cosa, desde el mundo hotelero siempre decíamos, el gerente que tiene más divorcios es el mejor gerente porque es el que no quiere llegar a su casa. Vean lo deshumanizado que estábamos. En estos momentos estamos diciendo, si no puede con su familia, ¿cómo va a poder con el resto? Porque una organización es una familia. Entonces, eso es lo que estamos resumiendo en estos últimos 3 años como universidad y la experiencia que estamos trabajando en el caso de Costa Rica y estamos haciendo algunos esfuerzos con una universidad en Estados Unidos, universidad hermana, que estamos estableciendo, ellos le llaman un curso de humanidad y en la carrera de negocios de ellos hay un par que trabajan mucho, lo que trabaja mi compañera Ginette Ugalde Naranjo, que no se pudo conectar, que es mi par en el programa Habilidades Blandas, que es un programa de responsabilidad social de la Universidad Nacional, que aquí voy a hacer la puñita. Nació para la provincia de Heredia, pero estamos en el estado costarricense, donde nos necesiten. Muy bien, y retomando, bueno, para las personas que no son de Costa Rica, una de las principales universidades públicas que Costa Rica tiene, la Universidad Nacional. Doctora, un tema interesante y mientras usted planteaba, créame que merecía y tenía toda mi atención y paralelamente tomé algunas notas de comentarios y también ahorita me voy a permitir leer algunas otras observaciones que nos comparten. Vamos a ver, recapitulando, comunicación, que entra también la parte visual, la parte escrita, liderazgo bajo un enfoque de humildad, levante la mano cuando ocupe ayuda porque todos, vamos a ver, nadie lo sabe todo y principalmente la función de un líder, esa proyección de humildad para generar confianza y además respeto. Hablamos de la adaptación al cambio, del pensamiento creativo, resolución de conflictos, trabajo en equipo, pero más bien también esa contraposición con respecto a una indumentaria en equipos de trabajo, la toma de decisiones. Vamos a ver, cuando hablamos de esto, si nos ponemos a verlo de una forma, digamos, entre comillas, sencillo, pues son cosas que podríamos hasta llevar a un planteamiento de sentido común. Vamos a ver, alguien que crece y aprende a comunicarse, que asume liderazgo personal, que luego le puede servir para proyectarlo en el entorno organizacional,
alguien que genera un pensamiento crítico, que no tiene por qué estar siempre de acuerdo y que tiene un argumento para plantear su posición, o por ejemplo el incorporarse a un equipo donde en un equipo nadie sobra, como usted lo planteaba. Digamos que desde esta perspectiva es un tema que pareciera sencillo. ¿Qué dejó de hacer la humanidad para que tuviera ahora tanta fuerza el retomar esto? ¿Fue un tema de formación en el hogar? ¿Fue la escuela la que dejó de hacer algo? Porque vea como usted lo plantea, las organizaciones dicen, es más, 90-10, 90 blandas, 10 técnicas. Y le voy a hacer un comentario que quiero compartirle. Trabajé en la Universidad de Costa Rica en un proyecto de este tipo, similar, con estudiantes de ingeniería, porque la carrera está acreditada fuera del país y la organización que la acredita dijo, si no les imparten o no promueven estas y estas competencias, no hay reacreditación del programa. O sea, era una carrera de esas ingenierías puras que podríamos llamar difíciles y la entidad, claro, la entidad canadiense dijo, o estos muchachos salen con un perfil de liderazgo, de resolución de conflictos, de comunicación en público, que encajaría dentro de la comunicación, o no los reacredito. Entonces, vemos una ciencia pura, digamos que podríamos pensar compleja o difícil, y vemos algo que es relativamente sencillo. La importancia es mucha. ¿Quién dejó de hacer algo para que esto pese hoy tanto como que una empresa contrata 90% basado en blandas? Y si son algo que está desde la parte humana, ¿qué se dejó de hacer para que el ser humano crezca y llegue con ellas ya desarrolladas al entorno laboral? Dejamos de hacerlo todos. En la casa, que es donde nos educan, por alguna razón, alguien nos cuidaba cuando estábamos pequeños. Ahora tenemos niños de metro cuadrado, solitos en un lugar. Alguien permanecía, y digamos, aquí yo voy a hacer la referencia de mi contexto. Los puertos en este país, la gente todavía se sienta en el corredor a tertuliar, claro, a contar cómo estuvo el día. Y entonces, ese cantar de Mio Cid, para los que leyeron el libro, es esa realidad, llegar después del trabajo y contar cómo me fue, qué hicimos, qué no hicimos, y qué tenemos hoy. La tecnología que nos creó un mundo, pero nadie cena juntos, nadie almuerza juntos y nadie desayuna juntos. Entonces nadie nos pregunta cómo amaneciste, cómo estás. Eso es casa. ¿Y por qué se tuvo que hacer? Por una necesidad. El salario de uno no alcanzaba, entonces dos tienen que salir a trabajar y los hermanos mayores a trabajar y a estudiar para mantenernos. En la escuela se parte de que eso es la educación que viene de casa. Y lo voy a contar el contexto de Costa Rica. La materia de educación para el hogar en algunas instituciones, escuelas y colegios se sustituyó por materias tecnológicas, porque había un compromiso. A ver, ahí se nos va un poquito la señal, pero pasó antes, a ver si la recuperamos. A ver si está la doctora Vasconcelos en línea. Vamos a ver. Un segundo. A ver, si me regalan un segundo, yo creo que la doctora ya va a estar porque hay algo con el tema de internet. Son otros. Perdón, doctora, se nos interrumpió como por 10 segundos. Sí. Así que no nos queremos perder eso. Hablaba de la tertulia en los hogares y la tecnología viene y sustituye y rompe esa dinámica. Claro. Y tenemos que salir a trabajar. Entonces el niñito, eso que nos enseñaban en casa, el niñito niñita, ¿verdad? Que nos enseñaban de decir gracias, buenos días, ser educado, mantener el espacio, y eso no se aprende en casa. Claro. Lo delegamos en la educación primaria, preescolar y primaria. Se hace un esfuerzo, pero preescolar y primaria responden a una política y se cambian nuestros planes de estudio de todos los niveles. Entonces, en esos todos los niveles comenzamos a sustituir el ejemplo que les ponía. Quitamos educación para el hogar para dar una tecnología. De hecho, recuerdo a alguien que decía, yo estudié educación para el hogar porque yo siempre creí que iban a haber familias. Y ahora tuve que ir a la universidad y resetearme, sacar otra carrera porque ya no soy potable en el mercado. En el caso de Costa Rica, y como muchos otros países, por compromisos internacionales para poder acceder a otros mercados, queríamos tecnologías, servicios y de todo, los share, los call centers, como le quieran llevar en cualquiera de sus países.
Entonces entramos en modelos de adecuación y adaptación. Tenemos la experiencia de hace 26, casi 27 años con Intel en Costa Rica, donde a los costarricenses se nos dijo, todos esos chiquitos que ustedes tienen, bájenle el volumen. Aquí vamos a homologar cultura. Entonces ya el tico no decía buenos días, porque los extranjeros no decían buenos días. Y entonces, el término de los costarricenses, qué poladas y saludas. Estás demostrando que esto es un criollito. Pero es que mira que la cultura del criollito es la que ha hecho famoso el tico. La amabilidad, esa amabilidad, esa dulzura es la que nos da un sello para el mundo. Y sé que la amabilidad de muchas personas en otros países son su identidad cultural. Pero comenzamos a entrar en un estándar, en un guión donde nadie se me podía salir de la bolsa. Y si llegamos a las empresas, es límites a hacer su trabajo. Entonces, los tiempos de alimentación, no, ya, en bloques. No me almuercen todos juntos. Alguien tiene que estar atendiendo los teléfonos, alguien tiene que estar atendiendo las consultas en la línea. Entonces, nos comenzamos a separar y a divorciar como sociedad. Nos vamos a la universidad y el profesor, yo me dedico a mi parte técnica. Para eso están las generales, diríamos nosotros en Costa Rica, para eso están las humanidades, aquí está, usted tiene, y usted puede matricular esos otros cursos. Mi formación es técnica, doy finanzas, me dedico a las finanzas. Doy mercadeo, me dedico al mercadeo. Doy auditoría y me dedico a la auditoría. Entonces, fuimos dejando ese espacio de ética, de moral, de cultura que teníamos históricamente. Por eso le digo que es un asunto de todas las partes. Y las personas dejamos de hablarnos. Y dejamos de saludarnos. Y dejamos de pensar que éramos seres humanos y comenzamos a copiar el modelito. Y el modelito es un motorcito. Vean que en nuestros servicios al cliente ahora nos atiende un robot. Y ese robot, cuando usted lo saluda, reempieza, se recicla y reempieza preguntando. Porque no, o sea, no computa esa expresión. ¿Qué le estamos enseñando ahora a los robots? Sonreír. El robot que estaba viendo el otro día es el robot de las buenas costumbres. Es el que entra a un lugar y comienza a saludar persona por persona. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, se nos olvidó que nuestra ventaja, que nuestra gran habilidad es nuestra sin importar el oficio o la profesión. Claro. Y tenemos que los grandes empresarios que han hecho siempre ser empáticos. Que los grandes negocios, en el caso nuestro, casi nunca se hacen en un escritorio, se hacen en un centro de comida porque tenemos culto a la comida. Entonces es cuando conversamos esa parte informal, esa parte amena, en donde dejamos esos protocolos cuadrados para ser personas. Qué bien. Vamos a ver, y eso pone este contraste. Vamos a ver lo importante de lo que significan estas habilidades en el éxito, en la convivencia y en el desarrollo humano. Y por otro lado, pareciera ser algo tan sencillo, pero simplemente la realidad es que no las dejamos de promover, las dejamos de practicar y aquí está el resultado. Voy a adelantarme, voy a leer algunos comentarios, doctora, para ir intercalando, porque, bueno, le saludan desde Panamá la doctora Nidia Gutiérrez, quien es una académica de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en la zona fronteriza con Costa Rica. Es la única universidad estatal que está fuera de la ciudad de Panamá y que es gigantesca también, con una proyección impresionante. Armando Cerrato, desde Honduras, dice: solo llevo 15 minutos escuchando a la señora Katia y ya le puedo decir maestra. Yo también me dedico a educar en habilidades blandas y todas estas hojuelas de sabiduría que la maestra indica son totalmente ciertas. Felicidades por esta invitada. Esto desde Honduras. Y también hay otros académicos por acá. Dice don Juan Martín Ceballos: saludos, muy buen tema, formación humana. Y luego nos agrega: yo creo que sería más formar. Felicidades, doctora Katia, buen tema y sobre todo la forma en que lo aborda, rescatando elementos base de educación en casa que debe trascender a la parte profesional, a la parte social. Y desde Chile, dice Gastón Araya: así es, lamentablemente existen jefes y no líderes, donde la formación no existe, al menos en Chile. Es por eso el fracaso y frustración de los trabajadores que terminan despedidos, aumentando la tasa
del desempleo. Aquí, como se dice, se corta el hilo, pero por lo más delgado, donde las jefaturas no asumen las culpas. Si la doctora pudiera responder si el empowerment o empoderamiento del trabajador puede ir de la mano con lo conversado. Una inquietud desde Chile. Por supuesto. Cuando nosotros permitimos que el trabajador brille, saca su verdadero yo. Y su verdadero yo siempre es un lindo ser humano. Yo trabajo la técnica junto con mi compañera Ginette y usamos gamificación. ¿Y por qué usamos gamificación? Porque cuando la persona juega, baja todas esas barreras mentales, baja todos esos protocolos y baja esos conductas aprendidas que no le permiten ser y brillar. Cuando está jugando y se está divirtiendo, entonces se vuelve empático, soluciona. ¿Por qué trabajamos gamificación? Porque soluciona un problema, soluciona un conflicto, genera, se vuelve creativo. O sea, cuando nosotros vemos a los chicos de colegio jugar en un gimnasio, cantar, o sea, desprenderse de la goma social y ser ellos, uno dice, aquí hay diamantes, uno los pulimos un poquito y los tenemos para el mercado internacional. Y le digo mercado internacional porque nuestros chicos son ciudadanos mundiales. ¿Y sabe qué me gustan de la población joven? Que tiene menos prejuicios que nosotros. Y eso significa que pueden ser muchísimo más empáticos. Claro, tenemos una población que son niños de cristal, necesitan mucho cariño. Y por eso también... Vamos a ver, ya regresa la doctora. Ha estado fallando un poquito el internet, pero regresa rápido. Vamos a ver. Un tema técnico. A ver si es la lluvia de Cuernavaca o algo en San José. Doctora, vamos a ver, ya estamos de vuelta y quedamos en los niños de cristal, que hay que cuidarlos mucho. Nuestra población, o sea, en estos momentos uno escucha el milenio, que es el niño, tecnoniño, que tiene... Y como nos dice un colega mexicano, hay dos tipos de milenio. El alfa, que es todo lo que la literatura dice, y el beta, que está sentado a que le caiga la manzana del cielo y resolverle la vida. Pero a partir del 2000 nació un niñito que es sumamente empático. Y hay que aprovecharlo. Ese bebito, esa cosita pequeñita que ya los tenemos en las escuelas y en los colegios que están iniciando universidad, traen una memoria genética de casi 1000 años. Significa que cuando traen esa memoria genética, la empatía pierden el concepto de nacionalidad, pierden el concepto de frontera. Cuando usted trabaja con esos seres humanos, son maravillosos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que los demás sean como ellos. Bueno, ellos en el sentido de que si yo tengo, que otro tenga. Que si yo puedo, que otro pueda. Y tienen menos goma social. ¿Qué clase de qué apellido es usted? ¿De qué condición social viene? ¿De qué marca su carro? ¿Y qué come usted? Entonces, esa es una población que yo siempre les digo a ellos, ustedes son eso, como lo diría Hitler, en el buen sentido de la palabra, eso sí son raza superior. Porque es la gente que viene con esa parte de cerebro para ser un mejor ciudadano. Y es la que todos los que estamos en la academia debemos de buscar. E impulsar para las buenas prácticas, porque también nos podemos impulsar para las malas prácticas, ¿verdad? A veces no hablamos a una persona, y esa es contestando a la pregunta del empoderamiento. Si no empoderamos al niño, no empoderamos al profesional, no empoderamos al trabajador de la organización. Pero tenemos que trabajar mucho a los pequeños, porque los pequeños son nuestro futuro, pero ¿cómo queremos que sea el futuro? Empoderado. Niño y niña. Muy bien, gracias doctora. Una inquietud con respecto al tema que le planteaba cuando trabajé en la Universidad de Costa Rica en este campo, ya eso hace un buen tiempo. En ese momento las que fueron llamadas fueron universidades públicas y privadas, todas fueron sentadas por igual en el banquillo y la empresa privada que estaba concentrada en zonas francas, en algunos lugares, le dijo a las universidades, aquí no se salva ninguna, lo que necesitamos es que nos devuelvan estudiantes formados en habilidades blandas para que puedan hacer esa inserción laboral y social.
Eso sucedió en ese momento. Ahora, la pregunta que yo le planteo a ustedes, referente de una de las más prestigiosas universidades de Costa Rica, ¿qué se está haciendo ya, lamentablemente, corrigiendo lo que no se hizo en la primaria o la preparatoria? ¿Qué se está haciendo a nivel universitario, pero no solamente con gente que entra a estas áreas más humanas? ¿Qué se está haciendo con el veterinario, con el médico, con el filósofo, con el matemático? Ya por lo menos desde donde usted está, ¿se está proyectando a todas las áreas académicas o cuál es la realidad? Bueno, yo les voy a contar que hicimos algo que estuvo bien, pero que estuvo mal. Cuando nosotros comenzamos a hacer una lectura de mercado, hace 4 años atrás, mi colega Ginette, que viene de un colegio técnico profesional, ella siempre nos contaba que yo salía del colegio, y mis hermanos vienen de colegios técnicos también, muy bueno en la parte técnica, pero había cosas que de la parte social no desconocía. Eso, desde el punto de vista de recursos humanos, se dice, forma un buen técnico, más no un profesional. Un profesional es una persona integral. Claro. Entonces comenzamos a darnos cuenta que las universidades, todas, y en Costa Rica hay más de 256 universidades privadas, y este país está pequeñito, más nuestras 5 universidades públicas, y un grupo de universidades que tienen sedes acá muy connotadas, como la EAR, o sea, como el CATI, y el mismo INCAE. ¿Qué comenzamos a ver? Que había una queja, era un recurrente, y los reclutadores, doy el curso de reclutamiento y entonces pertenezco a una red de reclutadores de más de 13,000 reclutadores dentro y fuera de Costa Rica. Comenzábamos a hacer el comentario, tan buen técnico, pero le falta tanto a la persona. O sea, si pasa y se le cae algo a alguien, no creas que se detiene. Se va a detener para que no lo vaya a golpear, pero no para recogerlo. Entonces comenzamos a ver dentro de la UI que había y nos encontramos una investigación del estudio de población de la Universidad Nacional, de nuestro instituto. Y entonces lo que hicimos fue retomar ese estudio y salir y hacer la consulta. ¿Y consultamos a quién? A estudiantes, a profesores, a empleadores, a administrativos. Y simplemente lo que estamos diciendo es traigan eso, desempólvenlo, pongámoslo con los números actualizados, el periodo actualizado, la situación es la misma. En los últimos 20 años tenemos este comportamiento. ¿Qué hicimos? A ver, yo creo que ya regresamos. Vamos a ver. Que regrese la doctora. A ver. Estamos de vuelta, doctora. Es que esos son los comerciales, no le cuente a nadie. Son los comerciales, claro. Son reflexiones, a ver en qué momento, y ahorita le voy a contar, para no distorsionar su mensaje, hice una reflexión. Por un lado me imaginé el profesor de la más maravillosa tecnología que puede surgir para enseñarnos todo lo tecnológico, y por otro lado, una abuelita educando. Entonces, como que todos los puse ya en el mismo nivel, pero bueno, parte de la reflexión. Y entonces le decía, nosotros no fuimos a los colegios. ¿Por qué no fuimos a los colegios? Bueno, lo que cariñosamente les decimos CTPs, porque son la población que se contrata de primero. Primero se contrata a alguien de un CTP que a alguien de una universidad. Entonces la reflexión que hacíamos mis compañeras Pamela, Ginette y yo era, si nosotros nos vamos al colegio y colaboramos en el colegio, cuando nos entran a la U, nos van a entrar mejor. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer un pilotaje en el año 2017, un pilotaje de 1,000 estudiantes. Y ¿qué nos encontramos? Que los chicos comenzaron a decirnos, profe, nosotros no somos el problema. Si yo tengo que mediar entre 2 profes porque están peleados entre ellos y yo quedo en el centro como un sándwich, profe, es que miras que yo tengo voz fuerte porque tengo un problema de oído y el profesor me grita. Cree que porque me grite yo le voy a oír. Y comenzaron los profe aquí, profe allá, y no comencé a echar para el saquito. Entonces formulamos una especialización en habilidades técnicas para secundaria.
Está guardado en una hermosa gaveta, me imagino. Debe estar así como en un cuadrito. Claro. Nosotros seguimos trabajando porque era un programa de responsabilidad social y la prioridad era la provincia de Heredia. Vamos a ver, hay otro comercial, yo creo, por ahí. A ver, que regrese la doctora Vasconcelos. Ya va a estar de vuelta. Vamos a ver. Yo sabía que regresaba. Otra reflexión. Otra reflexión. Me siento como Mafalda haciendo un poquito para acá. Nos fuimos, hicimos todo ese trabajo, le contamos a las autoridades y inmediatamente los estudiantes universitarios nos dijeron, hey, ¿por qué ustedes van a la calle si los necesitamos aquí? Entonces trabajamos un promedio de 1.500 estudiantes de secundaria y 600 estudiantes de universidad. Empezamos en administración y de pronto estábamos en relaciones internacionales y de pronto estábamos con los estudiantes de un lado, del otro, y entramos en un círculo vicioso que la gente nos dice que qué hacemos nosotros, y nosotros jugar y compartir, y es donde nos damos cuenta de todo ese potencial que tienen nuestros estudiantes y que sí tienen la habilidad ahí, que sí históricamente y que no se ha transformado ni nada, y que puedo tener un excelente veterinario y que puede ser tan dulce como una persona de otra área. Y entonces rompemos la barrera. Que yo estudie informática no significa que tenga que ser tosco al hablar. Porque esos son mitos. Y son mitos de película. O sea, mucho de lo que nosotros hemos copiado se llama Hollywood. El inteligente es el nerd. Pero es que nosotros hemos tenido nerds preciosos en un taller. Que solo hay que darles permiso de dejarlos ser. Hemos trabajado con chicos con Asperger divinos, donde cuando hemos hecho simulación de entrevistas se comportan, que yo decía, yo lo contrato con ese comportamiento, o sea, prefiero esta personita empática, que pregunta y que no tiene temor a decir que eso no lo sabe, a uno saberlo todo. Claro. Entonces es válido, o sea, nuestras U estamos haciendo cosas, cada una por separado. Y los colegios están haciendo cosas. Y en estos momentos hablamos de certificaciones. Nosotros en estos momentos, cuando iniciamos en el 2017, decíamos tenemos, y en Chile, para el compañero de Chile, había una certificación, no sabemos qué se hizo. Sabemos que en Miami hay una, pero también hemos estado viendo todas las certificaciones que van y se quedan en la parte técnica. Y nosotros es que es la parte humana. Quizás porque venimos de una universidad que su filosofía es la humanidad, el humanismo. O sea, nosotros decimos, primero vea a la persona. Y este proyecto de habilidad blanda lo trabajamos con productores de plátano, con productores de yuca, con productores de café, con estudiantes de medicina, con estudiantes de enfermería, con estudiantes extranjeros, con niños de kinder, porque un día simplemente una niña preescolar llegó y me dijo, Katia, ¿usted me regalaría un taller? Y yo, ¿por qué? Me dice, es que los chiquillos lo vieron en un video y una niñita decía que ella se le quemaba aquí adentro y que ella quería venir a la U. Y dicen los papás que ellos no pagan todo, pero que ellos quieren venir a la U a hacer un taller con ustedes. Entonces es cuando uno dice, todas estas personitas tienen la habilidad y lo que tenemos que darle permiso a las personas mayores desde que las desarrollen y pulírselas. Claro. Sí tenemos esa capacidad para. Y nosotros como las personas mayores que estamos modulando, que estamos haciendo mentoring, que trabajamos coaching, es retomarla. Le voy a contar así un ejemplito. El año anterior, yo tuve un estudiante, le dirigía trabajo final de graduación, yo sabía que era muy brillante, pero era lo que no decía. Si yo no le decía algo era, no. Y yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo, ¿qué? Tranquilo, yo no me voy a enojar con usted. O sea, y un día él se me enojó y estábamos listos para la defensa y me decía y el otro me decía, profe, no le haga caso, yo me voy a enojar con él está bravo con la circunstancia, yo no me enojo con él. Y cuando yo corrijo el documento, yo me peleo con el documento, no con la persona. Principio tolteca. Y creo que los 4 principios toltecas tienen que regresar. O sea, cuando hablo es del acto, no de la persona.
Ahora, si mi autoestima está bajito, creo que es conmigo. Y entonces, él se fue, se graduó. El año pasado llegó, se sentó y me dijo, tengo problemas, profe. Y yo, ¿por qué? O sea, en términos de 3 años, él tenía una gerencia, él había hecho y de todo. Y su jefe corporativo lo llama y le dice, o desarrolla habilidades blandas o se le despide. Y me decía, profe, yo me traje un procedimiento 60 días a un día. Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿cómo me imagino usted? ¿Cómo me lo imagino? Usted está así, se sienta en su oficina, se coloca frente a la pared y hace así, y trabaja todo el día así. Y me decía, sí, profe, ese soy yo. Le digo, claro, tito, o sea, tarea. Y es que todas las circunstancias se dan en el entorno. Su familia vive en el sur del país. Él vive solo en un apartamento. No tiene ni mascota, entonces no tiene con quién conversar. Y entonces él prepara su sanguchito. Se sienta y habla. Y yo, tarea, y vamos a hacerlo por 45 días de repetición. Vamos a entrenarnos. Usted mañana va a hacer sándwich para todos. ¿Para qué, profe? Usted va a hacer sándwich. Ahora no me pregunte, solo va a hacer sándwich. Y usted va a llegar y va a pasar por cada uno de los escritorios de sus compañeros y le va a decir buenos días y aquí está para su señor. Profe, pero a ellos no les importa. ¿Vino a pedir ayuda, sí o no? Y, entonces, y en la noche, a tomar el teléfono y va a llamar a su mamá. Se va a asustar, profe. Usted la va a llamar. Y de ahora en adelante me la llama. Y le pregunta, no le cuente qué hizo usted, le pregunta a ella qué hizo. Como a los 20 días me dice, ya hago eso, ya esperan que yo lleve sándwich, ya me dicen que yo no lleve sándwich, que yo lo robo. Y ya te sientas a la mesa con ellos a desayunar. No, todavía eso no lo logro. Vamos a 45 días más, pero usted tiene que sentarse a desayunar con sus compañeros, porque usted es el líder, usted es la jefatura. Y si usted le pone esa barrera a sus compañeros, no van a llegar a pedir ayuda. Y es parte de eso, o sea, es decir a la persona que usted es blanco, que usted es negro, que usted es amarillo, no, usted es persona, que usted es alto, que usted es bajo, no. Y entonces yo digo, la ley de discapacidad dice que si yo tengo problemas en el supermercado para tocar el estante de arriba, tengo discapacidad. Así que todos tenemos un 10% de discapacidad. No podemos decirle a nadie que nadie es más que nosotros. Entonces, la igualdad y la equidad no tienen que ver con lo que está por fuera, es por lo que la persona es adentro. Y de hecho yo les digo, yo a usted no quiero contratar por el cerebrito. Dígame que tiene su cerebrito, no que me trae usted por fuera. Eso es empaque. Y yo desde mercadeo sé que mucho empaque es porque adentro algo falta. Y soy muy fría, o sea, yo soy muy charlatana con los estudiantes y tengo una barrera de entrada que son mis 2 marcas. Y entonces, ¿por qué usted entró brava? No, yo no entro brava. Y el día que entre brava, mejor no vengo. Porque ustedes no tienen por qué pagar mis platos rotos. Y es o sea, si empezamos con empatía, todas las demás se van acomodando. Y es lo que necesitamos como sociedad. O sea, somos una gran sociedad, somos una gran nación, nos vamos a olvidar de las nacionalidades, somos un gran territorio y estamos para ayudarnos. Y si hacemos fuerte mano, como en América del Sur, nos ayudamos unos con otros, podemos salir adelante y lograr cosas. Y lo podemos hacer a cualquier edad. O sea, hablamos de la población joven, pero nosotros los mayores también. O sea, nosotros también tenemos que darnos permiso y darle permiso a que un chico joven nos enseñe. Yo al estudiante le digo, yo soy una migrante tecnológica. Así que aquí el líder es usted. Enséñame. Y ellos se ríen. Pero después entonces adquieren la confianza de llegar y decir, profe, le digo algo, sí, si lo hace así, así es más fácil. Y yo tomo nota porque así es más fácil. Y he visto cuando están, siempre hablamos de las brechas generacionales, sin embargo, me he encontrado población muy joven ayudando a adultos mayores y eso es una fresa en el pastelito. O sea, ellos se sienten identificados y el otro se siente parte, porque aquí tiene el adulto mayor en estos momentos soledad, pero tiene tiempo. ¿Y qué tiene la población joven? Tiempo y soledad. Entonces son 2 poblaciones que se comienzan a encontrar y que debemos de permitirles que se encuentren. Que les puedo decir que aquí en Alajuela, antes de pandemia, había algo que se llamaba hogar escuela. Eran las maestras pensionadas recibiendo a los niñitos para que hicieran sus tareas y estudiaran para los exámenes. Sus papás solamente llegaban a recoger
y ya no había que pensar por el extra clase ni nada, porque ya habían estudiado con personas que sabían mediación pedagógica y habían pasado la tarde con adultos mayores. Entonces se reforzaban valores. El año pasado hicimos un ejercicio donde nosotros nos fuimos a los centros de adultos mayores. Ellos nos hicieron una serie de recordatorios de valores, bajamos a la universidad y les dijimos a los estudiantes, estos son los valores que los adultos mayores quieren que ustedes recuerden. Y cuando los estudiantes hacían su juego de valores, coincidían con los valores de los adultos mayores. Entonces, sí somos una sociedad que podemos estar pensando igual, pero como no nos lo decimos, no nos estamos entendiendo. Estamos partiendo de que todos tenemos una bolita mágica, que con la expresión de alguien los demás lo entendemos, y eso no es cierto. O sea, el principio de que lo que yo digo es responsabilidad suya, entendérmelo, ya no aplica. O sea, el me explico si es válido, para ver si la otra persona me entiende. Y es un poco eso. O sea, es comenzar a soltarnos y a darnos permiso de ser. Porque creo que lo que nosotros hicimos fue mutilar el ser de cada ser humano. O sea, sabemos hacer, sabemos conocer, pero sabemos interactuar. Esa fue la parte de todos los saberes que dejamos de lado considerándola una debilidad o que la dimos por sentada. Que ya usted sabe. Claro. Doctora, al margen de toda esta conversación, digamos, tan rica en información y también de mucha reflexión, se me cruzan conceptos como ética, valores. Voy a hacerle un comentario que es un recuerdo que tengo muy claro ahorita que usted hace su planteamiento, y luego le voy a hacer la pregunta. Cuando hablaba de esto, realmente me pasó por la mente la imagen que tengo grabada. Siendo educador en Costa Rica, en un colegio de secundaria, viví una experiencia realmente alarmante. Nosotros, en alguna forma, como docentes, no somos perfectos, pero somos referentes de comportamientos que los estudiantes están observando permanentemente. Y logré ver con mucho dolor agresiones entre colegas docentes de frente a estudiantes, pero agresiones con irrespeto, muy doloroso. Entonces eso me hace pensar en un tema de valores. La pregunta concreta es, este tema de estas habilidades tan maravillosas que parecieran ser simples, pero no son tan simples. Vamos a ver, ¿está de vuelta, doctora? Sí. Vamos a ver. De comunicación, liderazgo, adaptación al cambio, pensamiento crítico, resolución de conflictos, trabajo en equipo, toma de decisiones. ¿Cómo contrasta esto con el tema de valores? Porque sigo retomando la figura, aquella figura de autoridad en la casa, la persona que me decía, responda un saludo, decida usted, ese tipo de cosas. Ahora, la pregunta, o más bien concretamente, las familias tienen a sus padres, ambos trabajando por la presión económica que hoy se vive. Entonces, ahí no hay tanta posibilidad de que algunas veces se forme. ¿Recae esto en los educadores de todos los niveles? Y si recae, ¿están siendo formados para trabajar y orientar el manejo de estas habilidades que conducen al desarrollo y a ese crecimiento de un ser humano? Le puedo decir que hay un 80-20. Y el 80 es positivo. Qué bueno. Los profesores quieren. Ahora, ¿en qué los metimos? En un mundo administrativo. Y entonces a veces el profesor no tiene el tiempo en el aula para atender una duda, para hacer mentoring, para hacerle coaching que nos hacían antes en clase, porque tiene que estar llenando estadísticas, porque tiene que estar llenando protocolos. O sea, cuando yo me quedo viendo el fichaje que tienen que llenar los maestros de primaria, de secundaria, yo digo, hey, ¿y entonces cuándo los dejan trabajar? Y todos con la intención de que cuando ellos llegan y le dicen a uno, porque también hemos hecho talleres con los profesores, o sea, yo trato, pero si yo le dedico 20 minutos a cada estudiante cuando de mi clase, cuando tengo que cumplir con esto, porque la prueba esto, porque la otra prueba, porque cuando llega a la empresa, hacerme la prueba de Cisco, cuando viene a hacer la prueba de inglés y de todo, entonces es como, usted tiene que dar la parte técnica porque a usted lo van a venir a calificar en la prueba que le van a hacer al estudiante. Entonces nos hemos preocupado más por llenar a la persona. O sea, y yo digo, hey, abrieron la gaveta y le metemos conocimiento, pero no conocimiento para la vida, sino conocimiento para la operación de hoy día.
del arroz y los frijoles y de la ensaladita. Y entonces, mucha preocupación que tienen los docentes o los maestros de primaria y secundaria es que ellos quisieran poder interactuar. Yo he ido a trabajar en la parte de educación privada y yo siempre digo, ay, si todas nuestras escuelas de estos lugares tuvieran esa posibilidad donde la niña, como le decimos nosotros los costarricenses, se sienta y el niño pregunta y él le dice, niña, ¿por qué tal cosa? Y la niña contesta. Tenemos otra interacción, pero ¿cuál es nuestra realidad de producción de fábrica? Esta es la materia, en estos momentos en pandemia, estas son las fotocopias, ahí le llega el correo, ve a ver cómo lo imprime su papá, corra con esto, porque tenemos que cumplir con este plan de estudios, tenemos que llevar este modelo, usted tiene que salir con este estándar. Entonces, entramos en la línea de producción cuando estamos en una línea de educación. Y entonces tenemos niños clase A, no porque el niño no tenga la capacidad, sino porque los papás no tenían la capacidad para poder pagar. O sea, yo he visto niños y vi niños aquí en el país donde los padres pagan $5,000. Esos son los menos. Y me digo porque me tocó hacer el manual de puesto de lugar y vivir clase por clase. Y sentarme y ver cómo una niñita me enseñaba a hacer oratoria de 3 años. Y entonces le preguntaba a la dueña del lugar, ¿y los niños ticos no tienen capacidad? Que no hay niños ticos. No, sí tienen capacidad, porque el niño tico tiene capacidad, y yo sé que el niño latinoamericano tiene capacidad para hacer muchas cosas, porque cuando los latinos nos estamos en los otros países, nuestra población brilla, porque nos igualamos. O sea, esa cultura de igualarnos nos permite llegar a otra cultura que está un poquito más elevada y nosotros colocarnos a su nivel. Y eso es valioso, porque eso es una habilidad. Es empatía. Entonces, claro, la gran preocupación es, ¿todos tenemos la misma posibilidad? No. Ahora, somos seres humanos. Podemos hacerlo con las demás personas. Podemos sentarnos un momento con alguien. O sea, a veces alguien lo que necesita es que esté a la par. Sentirse acompañado. Claro. Entonces, hay empatías que no necesitan conversar. Claro, muy bien, hay voluntad, no hay tiempo por esta propuesta, digamos, de producción mecanicista que está impulsando a que haya resultados en tecnología y otras cosas que no son malas, pero al final llegaron a la empresa y se sentaron a no ser capaces de interactuar y darle el sándwich a su compañero, porque hasta timidez se provoca y un estado emocional que no es el mejor y que obviamente no le va a permitir interactuar bien con compañeros, con jefes, abordar un conflicto, con clientes mismos. Lo plantea usted muy bien. Doctora, siendo usted o perteneciendo a esta tan distinguida universidad, ¿en qué otras, cómo han podido hacer proyección de esta propuesta? Y también si tiene algún caso de éxito con los CTPs. Y para quienes no son costarricenses, el CTP es el Colegio Técnico Profesional, que tiene esa formación técnica de tipo secundario o preparatoria, nada más para aclararlo. ¿Qué casos de éxito tienen y qué más está haciendo la Universidad Nacional con esto tan interesante que usted nos plantea? A ver, se me fue, pero ya casi vuelve, porque se ha ido como 3 veces y no se ha ido definitivamente. Ahí está. ¿Sí escuchó la pregunta, doctora? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Sí? ¿Escuchó la pregunta? La pregunta no. Me fui a internet, me fui a buscarlo. A solucionar el problema. Ok, vamos a ver, el tema es, a partir de esta propuesta tan interesante que tienen ustedes en la Universidad Nacional, algún caso de éxito, sobre todo con los CTPs. Le aclaraba a la gente que está por acá compartiendo, que no son costarricenses, que el CTP es el Colegio Técnico Profesional, que forma en áreas técnicas. Creo que es un año más, ¿no? En la formación. Ahora, desde el 2010, son los 6 años. La 6 años. se lleva desde el 7º, antes se llevaba desde el 4º año. Cuando el convencional es de 5. Entonces la pregunta es si tienen algún caso de éxito de cómo, habiendo llevado esto a un CTP, esos muchachos han podido desarrollar las habilidades de manera que hayan tenido una inserción exitosa en la parte laboral, y qué otros proyectos tiene la Universidad Nacional con sede en Heredia a partir de esta información que usted nos comparte. Bueno,
Cuando hicimos el pilotaje, los estudiantes iban a hacer pasantía. Ahora hacen pasantía en el 5º año y práctica en el 6º. Entonces ellos fueron y las encargadas y asesoras de empresa de los estudiantes vieron las calificaciones. Y la otra pregunta que le hacíamos al estudiante directamente, ¿esto le sirve a usted para algo? Y de los 1000, solo uno dijo no. Y tiene derecho. Y tiene derecho a decir que no. Después comenzamos en una actividad totalmente externa de la Universidad Nacional, pero en otra universidad, estaba una reclutadora y ella comenzó a ser una reclutadora y muy fuerte. Y comenzó a decir, estamos notando que los estudiantes de los CTPs están preparados para hacer inserción laboral. Entonces nosotros decíamos, 2 años después comenzamos a ver fruto. O sea, uno los quiere ya, pero esto se llama educación. Y la educación es fórmese usted. Y por eso a veces les decimos, sí hay entrenamiento y adiestramiento. Cuando un chico le dice a uno, vea, soy débil en eso, vamos a hacer ejercicios, vamos a jugar con eso. Por eso usamos mucho la gamificación, porque ese es entrenamiento para que el estudiante lo haga solo y él lleve sus propias cosas. Le puedo decir que este año pudimos haber dicho, no vamos a hacer nada, estamos en pandemia. El año pasado tuvimos 2 practicantes de colegio y les pedimos que nuestros libros los llevaran a la virtualidad. Tenemos una aula virtual con 850 estudiantes matriculados. Y lo más interesante ha sido los papás. Cuando un papá le manda a uno o una mamá, ¿me puede revisar el currículum? Ante una pregunta capciosa, ¿cómo lo manejo yo? Y yo le digo a los chicos cuando van para entrevista, a usted la niñita la quiero con tacones altos aquí, no en los pies no me preocupa. Quiero que sus respuestas salgan aquí con elegancia. Y al varoncito con zapatillas. No lo quiero con ustedes. Y hemos estado en lugares marginales del país donde los chicos se preparan y ellos comienzan a preguntar, ¿y si lo hago de esta forma? Porque tal vez llevan el rótulo del lugar marginal. Y yo, usted se mete al rótulo de su vecindario, se lleva a la profesión de su colegio. Y la respuesta viene de ellos, del estudiante, de, profe, yo la busqué, yo la vi, yo aquí. Una anécdota que nos acaba de pasar. Por pandemia muchos de nuestros ciudadanos se quedaron sin trabajo. Nosotros atendemos un CTP aquí en Alajuela. Y llegó una niñita a ofrecerme repostería. Y entonces ella me dice, yo sé que yo no he llegado al taller con usted, pero ¿sabe qué estoy haciendo? Lo que me están enseñando en el colegio, como mi mamá está sin trabajo, yo estoy haciendo repostería para vender. ¿Puedo venir todos los sábados, profe? Profe, la repostería que voy a traer me la enseñan en el colegio y con lo que yo me gano le ayudo a mi mamá. La semana pasada nos dimos cuenta que está de niñera haciendo repostería y que no le está alcanzando para conectarse en las clases. Pero ella, lo que ha aprendido, lo poquito que ha aprendido en el colegio, lo está llevando a su casa. Entonces es cuando se dice, hay un elemento. Los estudiantes le comienzan a decir, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que los estudiantes lo cuentan en los otros colegios. A ver, ya se fue la doctora, pero va a estar de vuelta, creo que es... Ya sabemos que regresa, eso sí sabemos. Vamos a ver. A ver, detrás de este caso de éxito. Vamos a ver. Ya regresa porque se va y viene, pero viene. Vamos a ver, ya queda poco, pero sabíamos que regresaba. Yo lo estoy viendo. Muy bien. No, el tema de esta niña con este aprendizaje que obtuvo y cómo hoy es generadora de un sustento familiar. Es su empatía en casa. Claro. Y cuando un estudiante le llega a uno de otro colegio diciendo, es que mis amigos del otro colegio sí tienen eso y nosotros no, estudiábamos en un lugar, en un colegio que nos dividía un puente del otro colegio. Claro. Y recibimos una llamada telefónica, vengan, nosotros las cuidamos, pero vengan y trabajen con nosotros. Entonces, ese estudiante que está diciendo sí, y el estudiante que le dice cosas lindas como, profe, véame en el acto cívico, voy a hablar.
que quizás a su otro profesor de todos los días no le puedo decir eso. ¿Cuál es nuestra preocupación como universidad? Esto es un proyecto. Y nosotros vamos de salida. Nosotros vamos a retomar ahora nuestro estudiante universitario. Pero ¿qué pasa con los colegios? Por eso decíamos, tenemos que bajar. Porque es más, si fuéramos a la primaria, que ahí el niñito y la niñita son una esponja, cuando nos llegan a la secundaria nos llegan mejor. Y cuando nos llegan a la universidad solo le hacemos recordatorios. Claro. Pero y digamos, a nivel de universidad nosotros estamos formulando un curso optativo, estamos haciendo los talleres de nuestros estudiantes, o sea, estamos pensando en la certificación de nuestro estudiante. Pero ¿y el resto de los estudiantes? Es que no es solo mi compañera Ginette o yo, es que necesitamos hacerlo socialmente. O sea, tenemos que hacer una revolución solo que de atención, de trato. No la industrial, no la industria pesada, sino la revolución humana de retomar lo mejor de cada ser. Por eso le decía, por eso deberíamos de tomar los principios toltecas, o sea, donde la persona es, donde todo tiene su lugar y su momento, donde el valor de la palabra significa cosas que vayan más allá de esto. Claro. Esto me hace pensar también, hoy hablamos, certifíqueme en inglés, certifíqueme en computación, y no sería necesario porque debería venir moldeado por las figuras de autoridad que son influyentes desde la infancia, pero qué lindo que pudiéramos llegar a certificar en esas capacidades humanas para asegurarnos que la persona ha pasado un proceso de sensibilización, lamentablemente de la que casi no se habla, no se resuelve. Doctora, una última pregunta para ir cerrando. No quiero hacer un juicio sobre el sistema educativo costarricense. Me parece que a nivel general el sistema educativo no tiene la información, pero no está siendo tan consciente cuando no abre más espacios, cuando usted nos plantea que un educador tiene la intención, pero el tiempo no le da porque debe estar en tramitología y estadísticas, más que dedicarse y entregarse a un estudiante 20 minutos para hacer ese aporte desde la escucha y el crecimiento. ¿Cuál es la realidad actualmente? Se sabe, pero no hay decisiones, es falta de conocimiento. ¿Qué le sucede a los sistemas educativos en general que no abren un espacio más amplio para este tipo de, digamos, de prácticas incluso? Dos cosas. Ley del mínimo esfuerzo y el dejar hacer, dejar pasar. O sea, hay gente que lo ve y no es solo en el modelo educativo, en capacitación en las empresas, en formación de las empresas, en la universidad corporativa, o sea, en todos los elementos. Nosotros hemos trabajado con niños de SCAP y, por ejemplo, ahí se trabajan los valores. El último trabajo que hizo mi compañera Ginette a principio de año fue fortalecer el autoestima de los niños antes de entrar a la escuela. Y yo decía, ¿cómo hay que fortalecer el autoestima para entrar a la escuela? En las empresas, en las escuelas y colegios, moving en las empresas, porque hay un venir histórico que tenemos que, ese es el que hay que eliminar, el creerme que soy mejor que los demás, el creer que hay alguien que es inferior de nosotros y que tenemos un pacto de fiesta. El día que nosotros veamos a las personas con respeto, y aquí era el comentario suyo de la ética y de los valores, cuando veamos a un ser humano de frente y lo veamos con respeto, entonces no hay bullying, no hay moving. Y nuestras organizaciones vean que hasta se han creado leyes. ¿Por qué tiene que haber legislación de eso? O sea, no está bien. Entonces, nuestros modelos educativos, y les puedo decir que los modelos educativos de primer nivel también tienen esa dificultad. ¿Qué han hecho ellos? Bajarle rayitas al asunto y decir, mejor aprende menos conocimiento técnico y lo vuelvo más humano. Entonces, sí, vamos a comer, compartamos y no hacemos las separaciones, esas separaciones odiosas, el comedor de los maestros y el comedor de los niños. Solo eso ya le estamos diciendo que no somos iguales. Claro. Entonces, esas diferencias que arraigamos históricamente, o sea, yo a veces digo, es como el señor feudal, o sea, solo que cambiamos la ropa.
pero tenemos esos comportamientos. O sea, nosotros a veces criticamos la historia, pero la estamos replicando en forma elegante, con el lenguaje actualizado. O sea, cuando yo le digo, hey, aquí hay esclavitud elegante. Y les voy a poner el ejemplo. A las personas que les gusta el fútbol, compran un jugador y le dicen qué tiene que comer, cómo se tiene que vestir, qué marca tiene que, en qué vecindario tiene que vivir. Eso es un esclavo actualizado. O sea, hay muchas formas. A las niñitas yo les digo, si usted tiene el cabello como el mío, y usted entró a la empresa y me le dijeron que de ahora en adelante tiene que aplanchárselo, mamita, me le están diciendo que se le está accionando toda su libertad de expresión y que tiene que parecerse a los demás. Entonces yo les digo, hacen uno y los demás van a seguir. O sea, tenemos empresas que se les dice a las personas cómo se tienen que maquillar, cómo se tienen que vestir. El uniforme es una bondad, pero cuando ya se va al otro nivel, que desde recursos humanos a veces uno dice, eso ya no es uniforme, eso es estandarización, es servicio al cliente, todo lo que usted quiera. Entonces quiero que vea siempre una cara familiar. Entonces todas las niñas tienen el mismo corte de cabello, el mismo maquillaje y el mismo tipo de blusa. Y han caído en otros extremos. Y las niñitas dicen, profe, yo no soy yo, vea. Yo soy así en empresa y esa soy yo. Y pasan al baño y se cambian para sentirse ellas. Y pasa también con los varones. O sea, les hemos puesto una carga a los trabajadores y es una carga moral. Si esa carga fuera más humana, y es una moral de empresa, y es a veces una doble moral. Si nosotros fuéramos más humanos y dejamos a las personas ser ellas, digamos, personas más felices y más colaboradoras en la organización. ¿Cómo es que se tuvo que crear una ley de derecho a la desconexión? O sea, la cultura de los 80, un trabajador que tiene que dar la milla más, el kilómetro extra, la milla extra, un trabajador que tiene que ser un todólogo, multitasking, un trabajador que tiene que ser 24/7. O sea, estamos diciendo que estamos metiendo al trabajador en un molino y lo estamos remoliendo. Claro. Y entonces lo que estamos haciendo es agotándolo. Entonces, cuando una persona está agotada, simplemente no tiene la capacidad para sentarse y ver si es real o no es real. Entonces cuenta el cuento de Miguel y sus historias. Entonces son las situaciones que hay que manejar. Muy bien, doctora, una profundísima reflexión. Créame que tomé nota de muchas cosas y tomé nota de algo con lo que yo me estoy quedando a partir de todo el conversatorio. ¿Qué le puedo decir? Bueno, también quiero agradecerle a personas muy honorables que han estado por acá compartiendo en línea, excompañeros de la escuela, gente muy apreciada, también académicos destacados, la han estado viendo en Chile, en México, en Guatemala, en Panamá, en Costa Rica, y creo que es un aporte muy valioso. Realmente, yo me quedo con dos cosas, es esa reflexión y creo que lo visualizo sin restar mérito al esfuerzo de un grado académico, podría pensar en el doctor que me va a formar en un área técnica, pero me hizo remontarme a la figura de autoridad, mi abuelita diciéndome que sea amable. Y aquí hay, tal vez, ni siquiera una escolaridad básica, y aquí hay muchísima. Entonces, ocupamos a los dos, realmente. Uno se perdió y el otro está asumiendo un papel que tal vez no está cumpliendo. Lo cierto del caso es que hay alguna figura de autoridad, de influencia por ahí en el medio que nos ha dejado de recordar que debemos ser humanos y ser personas antes que otra cosa. Y eso realmente me caló muy fuerte porque nos pudo llevar en un abordaje, incluso usted con toda su formación académica y profesional, en un lenguaje muy práctico. Yo no diría tanto sencillo, sino realista para ubicarnos. Y creo que eso ha sido de gran impacto. Y me quedo con algo que lo anoté casi a los 5 minutos de escucharle y es rehumanizar al ser humano. Eso lo tomé desde lo primero que usted nos planteaba al hablar de las habilidades blandas y pues qué bendición realmente, no sabe cuánto le agradezco y este programa es así, es muy grande porque la gente que pasa por acá y nos aporta es gente muy grande, muy valiosa y eso pues sigo diciéndolo, seguimos logrando cada noche
y hoy para nada ha sido la excepción. Tengo un comentario acá desde México, dice Juan Martín Ceballos: felicidades, de verdad que una gran alimentación al alma al escucharla desde lo humano. Y bueno, creo que con eso también se resume muchos comentarios que estoy seguro que si los pidiera por acá serían iguales, por ese gran aporte, además de esa capacidad. Me encantó el ejemplo de los sándwiches con respecto al líder. Qué maravilla de ejemplo, pero qué maravilla, donde nos damos cuenta que con prácticas muy sencillas podemos llegar al alma de un ser humano. No ocupamos tanto a veces. Sí, en realidad lo que necesitamos es dar el espacio para que cada persona sea. Muy bien. Y sumar. Cada persona suma, no resta. Muy bien, y creo que con esta frase seguimos reflexionando, pero de una forma maravillosa. Estoy seguro que así lo están planteando más de uno de los que están por acá. También doña Nivia de Panamá dice: loable labor, felicidades, nuestra vecina de la zona fronteriza en Chiriquí, en David. Así que, pues muchísimas gracias, doctora. Sé que tiene muchísimos otros temas, porque así de experta como es en este, lo es en muchos otros, según conversamos antes. Así que esperaría en algún momento, en nombre de estas personas tan honorables y mío, pedirle en algún momento otra participación en otra de esas áreas que yo sé que usted maneja muy bien. A ver, se nos fue la doctora, estará por ahí ya para cerrar. A ver, es ya la última. Ya casi, o nos está escuchando o es ya, vamos a ver. Vamos a ver. A ver si está la doctora Vasconcelos por acá. Se nos fue. Vamos a ver si se conecta la doctora Vasconcelos para hacer el cierre. Y si no, yo creo que ya pues daría por cerrado el espacio. Les quiero agradecer a todos ustedes que se han mantenido por ahí, y también a quienes se han conectado después del inicio de este espacio. Saludos a Santos, a mi querida amiga del alma Gina, y realmente invitarles que si no han podido verlo desde el principio, que vale la pena ver el principio de esto, porque es un tema muy enriquecedor y de mucha reflexión. Desde el momento en que la doctora Vasconcelos empezó con el tema de las habilidades blandas que llevamos al plano de valores y esa reflexión tan humana en la que todos tenemos que hacer conciencia. Así que, sin más, muchísimas gracias por haber estado y buenas noches.